nos piden realizar las operaciones entre vectores y graficar. ¿Qué operación? Toda esta operación, 4 veces el vector A menos 2 veces el vector B más 3 veces el vector C. Ahora nos dan lo que es el vector A con sus respectivos componentes. Tenemos por tanto el vector A que tiene sus dos componentes. Tenemos el vector A con el vector B con dos componentes y el vector C con sus dos componentes. Vamos a resolverlo de una forma de paso por paso entendible para que ustedes también puedan realizar el ejercicio, ¿no? Ahora, continuamos resolviendo el ejercicio de la siguiente forma. Toda esta operación vamos a decir que va a ser igual a lo siguiente. Todo eso va a ser igual a qué. Si quieren ustedes, todo esto lo pueden copiar aquí delante, ¿no? Todo ello que va a ser igual a lo que vamos a ir resolviendo. Nos dice 4 veces el vector A. Entonces anotamos 4 veces el vector A, pero el vector A nosotros nos dan en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? El componente 2 y en menos 1. Primer componente, segundo componente. Anotamos ello, ¿no? 2, menos 1. Ahora tenemos lo siguiente. Nos dice menos 2 veces el vector B. El vector B para nosotros es 3,1. Estamos reemplazando simplemente por sus componentes más 3 veces el vector C y el vector C tiene como componentes el 1,4. ¿Qué hemos realizado hasta esta parte? Simplemente el reemplazar. Teníamos el vector A y lo hemos reemplazado por sus componentes del vector A. Tenemos lo que es el vector B y lo hemos reemplazado por sus componentes del vector B. Tenemos lo que es el vector C y lo hemos reemplazado. De esa forma, ahora, ¿qué debemos realizar? Se trata de lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Ya hemos resuelto varios ejercicios de multiplicación de escalar por vector. ¿Y cómo se realiza ello? De la siguiente forma. No es nada más que el escalar multiplicando a cada componente del vector, ¿no? Este escalar vamos a multiplicar a cada componente del vector. El escalar entra a multiplicar a cada componente del vector. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Todo eso va a ser igual a que abrimos el primer paréntesis. 4 por 2 nos da lo que es 8, coma 4 por menos 1 nos da menos 4. De la siguiente forma, menos, abrimos lo que es el siguiente paréntesis, 2 por 3 nos da igual a 6, y 2 por 1 nos da lo que es 2. Entonces anotamos 2 en esa parte más lo que es el tercer vector multiplicado por el escalar 3. Entonces tenemos 3 por 1, 3, 3 por 4 nos da igual a 12. De esa forma ya hemos realizado la multiplicación. Ahora se trata de una resta de vectores y una suma de vectores. ¿Podemos realizarlo todo en uno solo? Sí, lo podemos realizar todo en uno solo, ¿no? Podemos también realizarlo todo esto de forma separada, es decir, esto primero, encontramos el resultado, luego ese resultado lo sumamos con esto, también. ¿Lo pueden encontrar directo el resultado? También, ¿no? Entonces, como ustedes vean conveniente. Nosotros vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Podemos encontrar directo el resultado? Sí, esto con esto lo sumamos, esto con esto nos restamos y esto lo sumamos con esto y ya encontramos nuestro resultado. Pero realizaremos de esta forma como acostumbran también a realizarlo, ¿no? Como es de la siguiente. Vamos a notar todos estos dos primeros componentes, lo vamos a sumar. Primero los primeros componentes, luego los segundos componentes, ¿no? Todo con segundos componentes y anotamos en la parte del segundo componente. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, abrimos paréntesis, tenemos lo que es 8 menos 6 más 3, todo esto en el primer componente, por eso coma, en el segundo componente, menos 4 menos 2 y más 12, todo eso en el segundo componente, ¿no? Todo esto en el primer componente, el menos 4, menos 12, porque tiene este menos 2 y el 12 en el segundo componente. Ahora en aquí ya se trata de realizar simplemente sumas y restas. Por tanto, tenemos 8 menos lo que es 6, vamos a tener 2. 2 más 3 nos da lo que es 5. Entonces nos damos 5 en el primer componente, coma, en el segundo componente vamos a tener menos 4, menos 2, vamos a tener menos 6. Menos 6 más 12, tenemos lo que es 6 positivo. Entonces anotamos 6 positivo en esa parte. Ahora, ¿ya hemos encontrado el resultado? Sí, podemos anotarlo de la siguiente forma. 4 veces el vector A menos lo que es 2 veces el vector B más
3 veces el vector C es igual a ¿qué? Todo eso es igual a primer componente 5, segundo componente 6. Ese vector es igual a ese vector. Por tanto, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, pero nos pide graficar. ¿Cómo graficamos? Primero encontramos la gráfica de nuestro vector A. Tenemos dos componentes, primero, segundo componente. El primer componente siempre va en el eje X. El segundo componente, este menos 1, en el eje Y. De la siguiente forma, 2 en X y menos 1 en Y. Vamos a buscar eso. 2 en X menos 1 en Y. Hasta esta parte, hasta este punto va llegando esa gráfica, siempre partiendo de lo que es el origen, ¿no? Entonces, una vez teniendo ello, vamos a trazar nuestro vector y ponemos en esta parte que esto es el vector A, ¿no? Ponemos la flechita indicando que se trata de un vector y el nombre del vector, que es el vector A. Lo mismo realizamos para lo que es el vector B. 3 en X, 1 en Y. Entonces buscamos 3 en X, 3 en X, 1 en Y. Va a llegar hasta este punto. Entonces desde el origen hasta ese punto trazamos lo que es nuestro vector. ¿Qué nombre tiene este vector? El vector B. Entonces vector B. El vector C de la misma forma. Tenemos lo que es el vector C, 1 en X y 4 en Y. 1 en X, 4 en Y. Vamos a subir hasta esa parte, ¿no? 1 en X, 4 en Y, partiendo del origen hasta ese punto. Por tanto, ponemos la flechita para indicar de que se trata de un vector y el nombre del vector, que es el vector C. Finalmente, nos piden graficar también lo que es esta parte de lo que es toda la operación de los vectores, que es 5,6. 5 en X, 6 en Y. Entonces vamos a realizar ello. 5 en X, ¿dónde se encuentra? 5 en X, 6 en Y. Subimos hasta 6 y vamos a tener que llegar hasta este punto de lo que es desde el origen. Desde el origen hasta ese punto se trata de lo que es el vector de resultado, ¿no? El vector de resultado. Por tanto, podemos ponerlo de la siguiente forma. Anotamos lo que es nuestro vector y anotamos el nombre del vector. ¿Qué vector? ¿Qué nombre tiene este vector? Tiene el nombre de 4 veces el vector A menos 2 veces el vector C más 3 veces lo que es el vector C, ¿no? 2 veces el vector B, 2 veces el vector B más 3 veces el vector C. Ese es el nombre de nuestro vector. Ahora se puede realizar también aquí un análisis, ¿no? De los vectores. Podemos recoger este vector C un poco, es también buscar lo que es un paralelismo y también identificar cómo se puede llegar a este vector resultante. Pero todo ello lo vamos a realizar posteriormente en el análisis de vectores en el plano cartesiano. Pueden ustedes lo que es revisar ese ejercicio en el curso completo que está aquí a continuación. También varios ejercicios de este tipo que acabamos de resolver. Todo lo van a encontrar en el curso completo que está aquí referente a los ejercicios resueltos, todos relacionados con vectores.